Conversamos enseguida con la senadora del Espacio 609, con Constanza Moreira, pero antes Daniel nos había prometido, vamos a hablar en tiempos modernos de un tema que en verdad se conoce desde la Primera Guerra Mundial, armas químicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de armas químicas ahora tan de moda por, ustedes saben, todo lo que está pasando en Siria? A ver, Daniel, ¿de qué se trata? Bueno, es un tema, Alfredo, de esos donde hay mucha información, ¿verdad? En donde hay que leer con mucho cuidado y además tratar de ir procesando cosas para entender no solo el abordaje de lo que es el arma química en sí, sino también, bueno, justamente su papel en la historia de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, en guerra de trincheras, donde se experimentaba con liberar gases para que llegara por la vía del viento hacia líneas enemigas, hasta lo que es ahora una polémica mundial referente a qué países tienen armas químicas y cuál es el uso que le pueden dar. Y a partir de eso justamente lo que se habla ahora de que Estados Unidos entiende que como Siria las usó contra población civil, el gobierno de Siria, se debe intervenir de forma militar en ese país. Pero bueno, para ir a una definición concretamente, bueno, se diferencias de las armas que pueden ser convencionales o nucleares porque su efecto no pasa por la explosión en sí, sino por el uso de sustancias tóxicas. Y esto además tiene toda una convención que comenzó en el 93, Convención sobre Armas Químicas, donde se da la definición, los orígenes y también las diferentes clasificaciones de un arma que es considerada por Naciones Unidas como un arma de destrucción masiva. Y recordemos, como referencia histórica, en el año 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, bueno, que previamente hubo toda una suerte de vigilancia e inspección sobre Irak para encontrar esas armas de destrucción masiva que Estados Unidos decía que tenía Irak y que motivó después lo que fue aquella invasión. Armas que nunca se encontraron, ¿verdad? Pero bueno, quedan esas imágenes que uno ve en cadenas internacionales de expertos revisando el freezer y el armario de una propiedad de Saddam Hussein, ¿no? Exacto. Que, bueno, como que deja un poco la caricatura de lo que se trata este tema, ¿verdad? Y que por eso además es tan difícil hacer una definición, como tú decías, exactamente de qué se entiende por arma química, ¿no? Claro, para ir a lo general, las sustancias químicas tóxicas o sus precursores. Por ahí van las definiciones más científicas, más técnicas sobre este tema, ¿no? Las municiones usadas o destinadas para causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias que se utilizan, ¿verdad? Por sustancia química tóxica que podemos hablar de la acción química sobre los procesos vitales, pueden causar la muerte, lesiones permanentes, parálisis, y por precursor cualquier reactivo químico que intervenga en la fase de producción de un arma química. Hay diferentes agentes o grupos de armas, por ejemplo, agentes nerviosos como el gas sarín, uno de los más conocidos, sanguíneos, vesicantes que producen ampollas en el cuerpo, como el gas mostaza, los pulmonares, los agentes lacrimógenos o también los paralizantes. O sea, en líneas generales, efectos que pueden ir contra el sistema respiratorio, que pueden causar irritación o quemazón en la piel, en los ojos, también diferentes efectos como convulsiones o alucinaciones, diferentes procesos que se dan en el cuerpo humano en la medida que sean expuestos a diferentes dosis de estas sustancias. En las definiciones, Alfredo, también hay, por ejemplo, qué pasa con las armas químicas previas al año 25, qué pasa con aquellas de entre el 25 y 46 por año de fabricación que no son utilizables, aquellas que fueron enterradas en territorios de otros países y que siguen estando allí sin poder ser rescatadas. Bueno, bastantes cosas quedan justamente en esa información que hay sobre armas químicas a nivel internacional. Y sobre este tema de definiciones incluso se podría, por ejemplo, agrupar aquellas que tienen que ver con la represión, por ejemplo, ¿no? Claro, porque justamente la Organización para las Armas Químicas, entre las definiciones que hace, también hace las exclusiones. El gas lacrimógeno, que en su momento se utilizó como un arma química, bueno, está excluida porque se entiende que hay sustancias como esa que tienen que ver con el mantenimiento del orden, así se lo presenta, y eso está dentro de las excepciones. Por ejemplo, otras excepciones tienen que ver con el uso científico, agrícola, industrial, de investigaciones médicas, y también excepciones tienen, por ejemplo, aquellas sustancias utilizadas para trabajar sobre la defensa de las propias armas químicas o también con fines militares, no como arma de combate, así se dice en los tratados internacionales. Pero bueno, están esas definiciones y excepciones, y entre ellas el gas lacrimógeno que se utiliza por policías o ejércitos para reprimir, ¿verdad? Esa la tenemos bastante más clara. Sí. Tenemos también otra clase que son la biológica o las armas biológicas, que en este caso tienen componentes vivientes, ¿no? Exactamente, claro, para hacer la diferencia, porque muchas veces se habla de armas químicas o biológicas. Bueno, las biológicas son las que utilizan virus o bacterias, otras toxinas, agentes contagiosos, para justamente también bueno, desarrollar un problema para quien se ve sometido hacia sus efectos, ¿verdad? Sean algunas conocidas como el anthrax o el ébola.
pero bueno, ahí está la diferencia sustancial, ¿no?, entre el uso de virus o bacterias y también el de sustancias o compuestos tóxicos. Bien, volviendo a las químicas y para no complicar, ¿quiénes las regulan? Bueno, está justamente la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, según su sigla, cuya misión es eliminar todo tipo de armas químicas en el mundo y además, bueno, trabajar en la fiscalización de la destrucción, también recibir los reportes de cada país que es miembro de esta organización y eventualmente asistir a aquellos países que son víctimas del uso de armas químicas. Justamente los estados parte. Uruguay es estado parte de la OPAC, que tiene 189 miembros. En el caso uruguayo, su membresía comenzó a tener plena vigencia desde el año 97, cuando se ratificó todo el tratado internacional. Hay países que derechamente no están en esta organización, e incluso hay otros que declaran tener armas químicas, ¿no? Exactamente. Hay una diferencia en estas cuestiones de tratados internacionales. Por ejemplo, están aquellos que no ratificaron aún la convención, que son Israel y Myanmar, ex Birmania. Ellos lo firmaron pero no ratificaron. Y después están aquellos países que directamente ni se adhirieron ni ratificaron, y son Sudán del Sur, un país de reciente creación, ¿verdad?, después de independizarse de todo el territorio de Sudán, Angola, Egipto, Corea del Norte y Siria, que no está dentro de esta convención internacional. Y después lo que tú decías, países que declararon tener armas químicas o que tienen aún arsenales de armas químicas y se comprometen a ir eliminándolas. Por ejemplo, Albania, Estados Unidos, Rusia, Irak, Libia, India y otro estado no identificado, según información de la propia OPAC en su página web, pero bueno, que en diferentes grados se han comprometido destruyendo más de 8 millones de componentes como municiones y contenedores, lo que supone unas 70.000 toneladas métricas de agentes químicos que son tóxicos. Bueno, y en el final brevemente, ¿cómo se maneja Uruguay en este tema? Bueno, aquí a partir justamente de que Uruguay es miembro de la OPAC, bueno, tiene que tener justamente, cumplir con los parámetros que los propios tratados, que la Convención Internacional marca. Por lo pronto hay una comisión interna en la cual participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Economía, justamente porque aduanas es unidad ejecutora que tiene que ver con este tema, también la Facultad de Química y también lo que es la industria química. ¿Interviene de qué manera? Bueno, sobre todo controlando las sustancias, la producción de las mismas, que no haya ingreso al país o eventualmente fabricación de sustancias prohibidas según la Convención Internacional. Básicamente se trata de un control sobre todo de lo que se hace en Uruguay con los fines admitidos, ¿verdad? Porque claro, obviamente en Uruguay no estamos hablando de episodios de existencia de armas químicas. En cuanto a la hipótesis de que aparezca un derrame, por ejemplo, o una sustancia no identificada, bueno, ¿quién actúa primero? El Cuerpo de Bomberos, según nos informó el inspector Daniel Dacuna de Sustancias Peligrosas del Cuerpo de Bomberos. Bueno, son los primeros que intervienen, pero eventualmente después pueden dar paso a algún otro organismo, alguna otra institución para colaborar en este tema, pero bueno, no son los episodios que lamentablemente vemos en otras partes. Bien, amigos, en el final lo prometido, vamos a conversar a partir de este momento con la senadora del espacio 609, la senadora Constanza Moreira, que nos acompaña gentilmente esta noche. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, varios asuntos para conversar con usted como se imaginará, doctora, pero obviamente tenemos que hablar de la interna del Frente, entre otras cosas, ¿no? Con el sí de Tabaré Vázquez, ¿el Frente de alguna manera perdió una oportunidad histórica de renovarse? Sí, sí, absolutamente sí. No por el sí de Tabaré Vázquez, que me parece que para mucha gente era una respuesta esperada y anhelada, y para mucha gente era muy tranquilizador que Tabaré Vázquez aceptara ser el candidato a la presidencia, porque, bueno, hay muchas encuestas y muchos números que indican que Tabaré Vázquez es de los Frente Amplistas, junto con Mujica y Astori, el más instalado en la opinión pública. Entonces, bueno, creo que el Frente Amplio se ahorra tener que instalar una fórmula con personas menos conocidas que Tabaré, Mujica o Astori, ¿no? Se que jugó son segura, digamos, el Frente. Bueno, es una segura con una cierta inseguridad, y es que la figura de Tabaré Vázquez no genera algún tipo de resistencia en algún electorado frente amplista, muy politizado, muy de izquierda, y también puede no ser una figura tan atractiva para el electorado más joven. Supongamos que, yo qué sé, 150.000, hay 300.000 jóvenes o 250.000 que entran en esta elección. Supongamos que la mitad votara al Frente Amplio o el 40%, bueno, allí esa figura, la figura de Tabaré Vázquez, ya no voy a mencionar los temas de la edad, no es tan atractiva para un electorado más joven. Pero lo menciono yo, ¿cómo se hace para seducir a esos 150.000 jóvenes eventualmente? Porque puede llegar a haber un candidato de 75 y uno de 40, por ejemplo. Claro, la edad no es solo la garantía
de atracción. Me parece que la garantía de atracción del electorado joven tiene que ver con la capacidad de tener sintonía. ¿No? Y hay jóvenes conservadores y, bueno, por ejemplo, Mujica tuvo una buena sintonía con los jóvenes. Y eso se debió, creo yo, a que su estilo muy coloquial, muy didáctico de la política salió de la política más tradicional, de hablar del déficit fiscal y de las políticas la política tal cual o el porcentaje de gente que vive bajo la línea de pobreza, y habló del amor, del consumo, de la vida, de la importancia de la vida. Me parece que es la capacidad de tener sintonía para con las generaciones más jóvenes que no está necesariamente asegurada por la edad. Sintonía que no tiene Vázquez. Pero si usted me permite completar la primera parte de si el sí de Vázquez hipoteca la renovación, yo diría que sí, pero no solo porque hipoteque la renovación generacional, sino porque el Frente se ahorra a sí mismo ahora, pero compra un problema hacia futuro de encontrar otras figuras que no sean Tabaré, Mujica, Astori, porque Tabaré, Mujica, Astori no van a estar toda la vida, y de la misma manera que los otros partidos tuvieron que superar sus duplas Sanguinetti, Valle o Lacalle, me parece que el Frente Amplio no termina de dar un salto hacia adelante, de salir de la vieja generación fundacional y de poner al frente del Frente, a figuras generacionalmente más jóvenes, pero que además hay dos ventajas que tienen las figuras más jóvenes. Primero, que cambian y tienen otras ideas de la política, porque las ideas de la política van cambiando, es lo que hablábamos de los jóvenes, ¿no? Claro. Los temas van cambiando, pero también me parece que los más viejos, las personas más viejas, con todo el cariño que les tengo, porque tengo a mi madre entre las personas más viejas y a muchos de los míos, muy sabios políticamente, tienen una gran inseguridad en relación al futuro, prefieren las cuestiones de más seguridad por la proximidad de la muerte, mientras que las personas más jóvenes son las que toman más riesgos. Entonces, también poner gente más joven en la política implica una política de menos aversión al riesgo en un país como el Uruguay, que tiene enormes dificultades con el riesgo, con la innovación y con el cambio. Entonces, ahora sí le pregunto, ¿cree que Vázquez no tiene una buena sintonía con los jóvenes? yo creo que el Frente Amplio en su conjunto va perdiendo sintonía con los jóvenes, me parece. O sea, quizá temas como el de la marihuana o el del aborto, que son temas o incluso los derechos humanos, que son temas de la agenda de derechos nuevos, puso al Frente Amplio en sintonía con jóvenes que a veces se movilizan más por temas que por partidos, ¿no? Que están más interesados en un tema. Yo lo veo mucho con derechos humanos, que aparece como un tema más ético que político. Para mí es más político, pero me parece que el Frente, en toda esta discusión que se ha tenido sobre las elecciones en los comités de base ahora, con ocasión del 25 de agosto, una de las reflexiones es: los jóvenes no están en los comités de base. Sí, no están en los comités de base, pero están en la murga, ¿no? La murga joven. Todas son maneras de hacer política, ¿no? Porque además la murga en este país están en las redes, están en el fútbol, están en el teatro, están en las manifestaciones de la cultura, y rehuyen un poco a los partidos también, porque me parece que los partidos, me voy a referir nada más que al Frente Amplio, porque no conozco bien los otros partidos, pero son muy expulsivos de mujeres y son muy expulsivos de jóvenes.